Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo, del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Verbum Domini. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dominos vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. The Jews quarreled En among aquel tiempo themselves, disputaban saying, los judíos entre "How sí, can this man ¿cómo cause puede us éste darnos a comer su carne? Jesus said to them, Entonces Jesús les Amen, dijo, I say to les you, aseguro unless you eat que the si no flesh of comen the la Son of carne Man del Hijo del and drink Hombre his blood, y no beben su you sangre, do not have no life tienen within vida you. en ustedes. Whoever eats my El que come flesh mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, and I will raise y him yo up lo at the last day. resucitaré en el último día. For my flesh is Mi true carne es food, verdadera and my comida, blood y mi is true sangre drink. es verdadera bebida. Whoever eats my El que flesh come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. just as the El living Padre Father que sent vive me, me ha I enviado, have life y yo because of the vivo por el Father. Padre. So also the Del one mismo who modo, feeds on el me que me come will have vivirá life por because mí. of me. This is the bread that Este es came el down from pan que ha heaven, bajado del cielo, unlike your no como el de ancestors, sus padres who que ate lo it and comieron y died. murieron. Whoever eats this El que bread come will este live pan forever. vivirá para siempre. These things he Esto lo said dijo while Jesús teaching en la the sinagoga, synagogue in Capernaum. cuando enseñaba en Cafarnaún. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Suffering has always been and will always be El sufrimiento siempre ha sido y siempre será el sufrimiento más grande. There is El no misterio más box grande. answer for the why, quote unquote, why of suffering, especially for No tenemos individuals respuesta a la pregunta de por or qué even existe for el mass groups sufrimiento, of people en who have especial para los suffered throughout individuos the o ages. grupos de personas que han sufrido a lo largo de Different los tiempos. professions, and rightly Diferentes so, have profesiones, con contributed justicia, to a han greater contribuido understanding of a una human mayor suffering comprensión del versus sufrimiento doctors, humano. Las enfermeras, los psychologists, doctores, los psychiatrists, psicólogos, social psiquiatras, workers, trabajadores along with sociales, philosophers, junto con filósofos, teólogos, contributed to our han understanding, contribuido a nuestro at least a entendimiento, glimpse of por lo menos what human suffering is. en cierta medida, a lo que es No el matter the sufrimiento humano, conclusion, pero it always sin remains importar one of la the greatest conclusión, human mysteries siempre permanece and uno de los challenges. misterios humanos más grandes de la Venerable vida. Archbishop Fulton J. El Sheen, venerable referring arzobispo to Fulton human Sheen, suffering, hablando once sobre el said, sufrimiento humano, dijo en cierta "God ocasión, entered into this Dios world entró a este with his mundo own y medicine." tomó su propia medicina. God entered into Dios this world and took vino a este his mundo own medicine. y tomó Simply de su put, propia God the medicina. Son, Jesus Para Christ, decirlo sencillamente, Dios, took on Hijo and Jesucristo, assumed all human tomó suffering y asumió in order todo to sufrimiento identify humano with the people para he came to identificarse redeem. con el pueblo a quien vino a And redimir. only in Jesus Y Christ solamente does en the mystery Jesucristo of human el suffering misterio del have sufrimiento any humano light shed upon it. tiene algún Only tipo in Jesus de iluminación. Solamente do we en truly Jesús come to understand verdaderamente llegamos a what entender suffering is. qué es el sufrimiento humano. Saint Paul says, I San rejoice Pablo in my dice, sufferings me for your regocijo en mis sake sufrimientos por and in ustedes my flesh. y en mi I carne. am filling up what is lacking in the afflictions of Christ Completo lo que falta en los sufrimientos de Cristo en nombre de su cuerpo, que es la Iglesia. Saint Paul gives us San Pablo clear insight nos da una idea muy clara acerca de lo que es el sufrimiento humano. Primero que nada, is lacking in the suffering of ¿qué Christ. falta en el sufrimiento de Cristo? Nothing. Nada. The suffering he endured El in his sufrimiento passion and que death, Él what is soportó en su lacking in pasión y that? muerte, Nothing. ¿qué falta en ello? Jesus Nada. Christ made perfect atonement Jesucristo and complete hizo expiación satisfaction perfecta for sin. y pago perfecto There's nothing por el pecado. lacking in his own No personal falta suffering. nada en su propio But what sufrimiento about our personal. suffering?
Pero ¿qué tal en nuestro sufrimiento? members of his body, Miembros de su cuerpo, his mystical body, the su cuerpo church, each místico, la one of iglesia, us, our own personal nuestro propio sufrimiento personal through life. en la vida. Remember St. Paul's encounter with the risen Recuerden Lord el on the way encuentro to de San Pablo con el Señor resucitado camino a Damasco. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo? Saul, Saul, Saulo, Saulo, why are you ¿por qué me? me persigues? Before his conversion, St. Paul Antes de was su known to be conversión, a persecutor a of San Pablo se le conocía como perseguidor de cristianos. Asking Saul this question, Y al preguntarle Jesus esto is a fully Saulo, identifying himself with the Jesús está people identificándose being plenamente con el pueblo que está siendo fully perseguido, identifying himself identificándose plenamente con ellos, with you. con ustedes. Why are you persecuting me? ¿Por qué me persigues a mí? He didn't say, why are you Él no persecuting dijo, my ¿por followers? qué persigues a mis discípulos? Why are you persecuting my ¿Por qué disciples? persigues a los que me siguen? By sheer fact that God the Son took Por el on simple human hecho de nature que for us Dios in Hijo all tomó things except naturaleza sin. humana en todo, excepto el He pecado, entered directly Él entró into the directamente mystery al of misterio del sufrimiento suffering, and humano continues to do so y until the continúa end of haciéndolo time. hasta el final de los tiempos. How? ¿Cómo? Through each one of us. A través de cada uno de nosotros, Through each one. a través de cada una de nuestras vidas. Let's be clear, Jesus Christ does not Dejémoslo claro, suffer in his Jesucristo no glorified, sufrió risen en body su in cuerpo heaven. glorificado y His resucitado en el glorified, cielo. risen body in Su heaven cuerpo resucitado en el cielo is es completamente inmutable. not suffer in heaven. No puede sufrir en el cielo. How does he suffer? ¿Cómo sufre? In and through his mystical body, En y a través de su cuerpo místico, la Iglesia, through us. a través de nosotros. He does, however, Sin suffer embargo, Él sufre en cada uno de nosotros. cross. Es muy importante que entiendan eso. Es muy importante meditar Suffering comes our way. cada vez que encontramos sufrimiento, Whatever suffering that might be. cualquier This is sufrimiento que precisely what sea. St. Paul means Esto es precisamente lo que quiere decir San Pablo cuando dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Los sufrimientos de Cristo, sus sufrimientos no le faltaba nada. Su expiación por nuestros pecados, para nuestra redención, no le faltaba nada. Sin embargo, San Pablo vio que estamos tan unidos con Cristo, que estamos en unidad con Él en su cuerpo místico, la Iglesia, que nuestros sufrimientos se unen con los sufrimientos de Él. Básicamente, que nunca estamos solos. Creo que eso es muy reconfortante. Nunca estamos solos. Dios no creó al hombre para dejarnos huérfanos. De manera muy real, cada vez que nos encontramos en tribulaciones o en sufrimientos humanos, Jesucristo sufre en y a través de nosotros. Nunca estamos solos. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos solos? Muchas veces, cuando pasamos por una tribulación, que de alguna forma nadie nos entiende, incluso que Dios mismo no nos entiende. Puede que pensemos eso, pero es lo más lejano de la verdad. Dios entiende. Sí, incluso los no cristianos, que ni siquiera han sido bautizados, Jesús vino a salvarlos a ellos y a entrar a través de sus sufrimientos. Así como en virtud de su encarnación, Él se ha unido a cada hombre, mujer y niño que haya existido por el mismo hecho de su encarnación, de haberse hecho hombre y haber vivido entre nosotros. A pesar que no reconozcan a Jesucristo como Salvador, de alguna forma, Él está sufriendo en y a través de ellos.
Fulton Sheen went on to say, Fulton Sheen continuó en otra charla diciendo, ¿cómo podemos no pensar que Jesucristo no estuvo presente con aquellos judíos sufrientes en Auschwitz y Dachau and in all those prison y en camps, todos esos campos de prisioneros y campos de concentración? Él estaba presente. he was suffering in and through them. Él estaba sufriendo en ellos y a través de He was ellos. present to his Él estaba presente con su pueblo. He was suffering in and through them, with them. Sufría en ellos, a través de ellos, con ellos y en And ellos. even in the atheists, E the incluso man or woman en los who ateos, despises God, aquellos wants que nothing to detestan do a Dios y with no God. quieren nada que ver con Dios. Jesus suffers in Jesús sufre en ellos y a través de ellos, en su dolor, en el dolor y en su búsqueda por significado. Jesús sufre en ellos. through their search and hunger A for través de purpose su in life. búsqueda y hambre de propósito en la vida, Jesús es el que al final tiene el hambre. Ellos no son los que tienen hambre, ellos no son los que están en búsqueda. Es Jesús quien está buscándolos a ellos, Suffering through them. sufriendo a través de ellos. This is in virtue of his Nuevamente, incarnation, esto es en virtud de su encarnación, que Dios se hizo hombre, that he's united himself que Él se ha unido human persons. a todas las personas humanas. There is absolutely no struggle, No hay human ninguna suffering lucha, ningún in life sufrimiento that humano en Jesus la vida Christ que is not Jesucristo no conozca. Yesterday I had the Ayer tuve el privilegio de estar al lado de un niño de 8 His años name is Lucas Dunnigan, de nombre Lucas who Donogan, lives here in Birmingham, quien vive aquí en Birmingham, who is dying quien está of leukemia, muriendo de leucemia, 8 years old. 8 años de edad. And the doctors have given Y him los doctores le han dado una semana de vida. has ravaged El his cáncer ha consumido su cuerpo. And a few weeks ago, Hace unas semanas his atrás, father su reached padre out to another EWTN employee, who then reached out to me. buscó a un empleado de EWTN quien me vino a buscar a mí y me pidió que fuera a visitar a Lucas, quien yo visité hace 2 años y medio cuando inicialmente fue diagnosticado de leucemia. Y este padre, Mike Donogan, quería que su hijo en sus últimos días recibiera los dones más grandes que Dios nos ha dado, los sacramentos. Este niño ya había sido bautizado hace 8 años, pero por enfermedad no había recibido su primera comunión, así que yo pensé, recé sobre el tema y pensé, qué oportunidad tan hermosa. No solamente voy a llevar la Sagrada Eucaristía ahí, sino que voy a ofrecer el santo sacrificio de la misa justo al lado de este niño, quien está yaciendo ahí, sufriendo, muriendo, lleno de dolor. Watching him and just looking at him, Mirándolo y solamente observándolo junto the one perfect sacrifice being al offered. sacrificio único y perfecto ofreciéndose para todos. And during this, Y durante esta misa, obviamente, had his first confession heard él before Mass. hizo su primera confesión antes de la misa y después de la homilía. First of all, I instructed Primero que him, nada, I le assured him that God enseñé was y le aseguré que able not Dios to be afraid, lo estaba esperando y que no tuviera miedo, that something greater que algo más grande lo esperaba, que si él podía pensar en todas las grandes cosas aquí sobre la tierra que se le pudieran ocurrir, there's nothing greater no hay nada más grande que el cielo lo espera, que Jesús lo espera, and not to be afraid to y go que no to him. tenga miedo de ir hacia Él. Not afraid. Incluso Él lo dijo, no tengo miedo del cielo. And then after the homily, I Y después de la homilía lo gave him confirmé, the sacrament of le confirmation, di el which sacramento a de priest la can do in confirmación, emergency. lo cual un sacerdote puede hacer en caso de emergencia. Peregrine, Lo confirmé, patron saint of those with cancer. Peregrino, el nombre del santo patrón de aquellos con Sealed cáncer. with the gift of the Holy Peregrino, Spirit.
queda sellado con el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Y luego pasé a la celebración de la misa y finalmente le di a Lucas Donegan su primera comunión. Esa unión con Cristo aquí sobre la tierra, lo cual anhelamos, que es una participación en la vida del cielo. Nuevamente, en el contexto de esto, no hay ninguna lucha humana, ningún sufrimiento del cual Jesucristo no esté enterado. Cuando ese niñito estaba acostado, muriendo, probablemente los doctores le han dado hasta la próxima semana. Cuando miraba a ese niñito, yo veía a Jesús en y a través y con sus sufrimientos. No meramente era Lucas acostado ahí solo, sino Jesucristo estaba acostado ahí, sufriendo con él y a través de él. Y también me gustaría añadir a su familia, porque ¿qué hace el sufrimiento? El sufrimiento une a la gente, ¿no es verdad? Cada vez que hay una tragedia o una tribulación, el sufrimiento suele unir a la gente. Suele unirnos más estrechamente como el cuerpo místico de Cristo. Y esto es muy importante para nosotros, presentar esto en nuestras mentes en primer plano, especialmente para aquellos que nos estén mirando o escuchando, o quizás los que estén aquí presentes, que no hay ningún sufrimiento al que Dios sea ciego, que Él no vea. Él está con nosotros. Y me atrevería a decir, en ustedes, sufriendo en ustedes. Él los conoce mejor que ustedes mismos se conocen, el sufrimiento que están pasando. C.S. Lewis dijo en un libro, el problema del dolor, dice, y lo cito, Dios nos susurra en nuestros gozos, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en nuestro dolor. Caray. Dios nos susurra en nuestros gozos, nos habla en nuestra conciencia, en los rincones de nuestra conciencia y nos grita en nuestro dolor. Es el altavoz para despertar a un mundo sordo. Piensen cuán cierto es eso. El sufrimiento puede ser como un altavoz divino que despierta un mundo dormido. Y cada vez que el sufrimiento viene a nosotros, nos hace despertar la realidad, darnos cuenta cuán limitados somos y cómo estamos hechos para el cielo. Y esto es muy cierto. No hay nada como el sufrimiento humano para captar nuestra atención. No podemos alejarnos del sufrimiento humano. Tarde o temprano lo hemos de probar. Y es útil saber que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Si tenemos alguna duda de que Dios no entienda, todos nosotros, si tenemos alguna duda de que Dios no entiende o que Dios no está con nosotros, tomen una buena mirada a un crucifijo. Él entiende.